¿Qué tal? Un gusto verlos de nuevo. Ahora dentro del capítulo 15, acerca de los elementos de interpolación espacial, vamos a continuar con una siguiente lección, que son los métodos locales, ¿no? Entonces, como con cada clase, vamos a ver el sumario que vamos a abordar. Dentro de los métodos locales tenemos los polígonos de Thyssen, la estimación de densidad, la interpolación ponderada de distancia inversa, y las estrías de placa delgadas o básicamente el método de Splin, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuamos. A ver, debido a que la interpolación local utiliza una muestra de puntos conocidos, es importante obviamente el muestreo. El primer problema es el número de puntos, es decir, el tamaño de la muestra, ¿no?, que se utilizará en la estimación. Ahora, los paquetes GIS normalmente permiten a los usuarios establecer un número de puntos. Puede ser, por ejemplo, de 7 a 12 puntos, ¿no? Se podría suponer que más puntos resultarían en estimaciones más precisas, pero no necesariamente es lo correcto, ¿no? Necesitamos ver también la calidad de puntos, ¿no? O sea, digamos, la buena calidad de puntos. ¿Ok? Entonces, no necesariamente más puntos corresponde a una estimación más precisa. Más puntos generalmente conducen a estimaciones más generalizadas y menos puntos pueden producir estimaciones más precisas, siempre y cuando los puntos sean de una buena calidad, ¿no? ¿Ok? Ahora, una vez que se determine el número de puntos, la siguiente tarea es buscar esos puntos conocidos, ¿no? Y una opción puede ser utilizar puntos más cercanos dentro de un cuadrado, dentro de un radio, ¿no?, una distancia circular, o bien dentro de cada cuadrante, ¿no? Establecemos una especie de cuarteo, ¿no?, y buscamos esos puntos, ¿no? Acá, por ejemplo, han escogido 2 puntos por cuadrante, ¿no? Y bueno, son métodos para hallar esa muestra de puntos, ¿ok? Ahora, dentro de los métodos locales mencionábamos a los polígonos de Thyssen, ¿no? ¿Qué son los polígonos de Thyssen y cómo se crean? Es un método bastante antiguito, ¿sí?, bastante ya longevo. Los polígonos de Thyssen se crean, como vamos a ver acá, uniendo los puntos, ¿no? Solamente tenemos los puntos de muestreo y los unimos, ¿no?, con líneas. ¿Okay? Pero a cada línea, o sea, entre esta línea y esta línea, optamos por la mitad, o sea, por un punto medio, ¿no? Y ese punto medio, vamos sobre ese punto en medio trazar una línea, ¿no?, como vemos acá. Vamos a utilizar un plumón para que esto pueda ser más adecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, entre este punto y este punto ponemos la distancia media, ¿no?, y ahí trazamos una recta. ¿Ok? Ahora, entre este punto y este punto ponemos la distancia media y trazamos una mediatriz. Y esos puntos que se van intersectando, ¿sí?, los puntos que se van intersectando se generan a partir de las mediatrices, ¿sí? Y esas intersecciones van a determinar una serie de polígonos en un espacio bidimensional. ¿Ok? Ahora, estos polígonos se propusieron originalmente para hacer promedios de precipitación o básicamente métodos de interpolación, ¿no? ¿Ok? Entonces, se utilizaron para la precipitación y básicamente para que cualquier punto dentro de un polígono esté más cerca de una estación meteorológica dentro de ese polígono que cualquier otra estación, ¿no? Ahora, también son llamados polígonos de Voronoi y se utilizan en una serie de aplicaciones, especialmente para el análisis de áreas, bueno, con servicios públicos, ¿no? O sea, áreas, básicamente las áreas de influencia que pueda tener cada hospital, por ejemplo, ¿no?, cuál podría ser su área de atención, ¿no? Y bueno, también se pueden utilizar para, por ejemplo, precipitación, temperatura también, y
Continuamos. Ahora, tenemos otro método que es la estimación de densidad. La estimación de densidad mide las densidades de cada celda en un raster utilizando una muestra de puntos conocidos, ¿no? Por ejemplo, datos de censos, números de robos, por ejemplo. Y este resultado básicamente va a arrojarnos un mapa que nos dé la concentración, por ejemplo. En este caso, para este ejemplo, estamos utilizando la concentración de deforestación, ¿no? Aquí vemos que para el caso de Perú, en el departamento, acá en realidad debería ser Madre de Dios acá, pero acá por un error le han colocado Loreto, pero en realidad corresponde a Ucayali. ¿Ok? Entonces, para este caso, en el departamento de Ucayali y el departamento de Huánuco hay dos polígonos donde se concentra la deforestación. Y eso es basado en un método de estimación de densidad, ¿no? Para algunas aplicaciones, la estimación de densidad proporciona una alternativa para análisis de patrones de puntos, ¿no? Que describe básicamente los patrones en términos de aleatorio, agrupado, disperso, ¿no? También podríamos tomar una nube de puntos, por ejemplo, de avistamiento de aves. Tenemos una buena nube de puntos y podríamos analizar qué zonas, si estos puntos se distribuyen de manera aleatoria, están agrupados o de manera contagiosa o están dispersos, ¿no? Ahora, los métodos también pueden ser simples si se utiliza un método de conteo, mientras que el método empleado, por ejemplo, el de kernel, ¿no? Las matrices de densidad, por los puntos de densidad de kernel, se basa en una función de probabilidad, ¿no? Y ofrece opciones de cómo se realiza esta estimación. Entonces, acá conceptualmente kernel, ¿qué nos dice? Kernel nos dice de que si tenemos un punto, ¿no? La probabilidad, digamos, de la distribución de este punto es directa o se aproxima más mientras más cercano esté a ese punto, ¿no? A ver, vemos que kernel, como lo mencionamos, se ajusta a una superficie curva uniforme en cada punto y el valor más alto en la ubicación del punto, el valor más alto está en la ubicación del punto, ¿no? Y disminuye a medida que aumenta la distancia desde ese radio, ¿no? Básicamente tiene una función parabólica, ¿no? Entonces, a más distancia desde ese punto, kernel indica que la probabilidad va disminuyendo, ¿no? Ahora, para calcular la densidad de cada celda raster se agregan los valores de toda la superficie de kernel en donde se superpone con el centro de cada celda, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la forma en la que se calcula la estimación de densidad de kernel, que es bastante muy empleada, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de la estimación de densidad, también podemos utilizar, por ejemplo, ¿no? Este es un mapa con los avistamientos de ciervos por cada hectárea, ¿no? Utilizando el método de Kernel. Miren, vemos de que las zonas, ¿no? Donde están los puntos, o sea, haya más avistamiento con más número de observaciones, tenemos una mayor concentración, ¿no? Ahora, la estimación de la densidad de kernel se ha aplicado en una amplia variedad de campos, ¿no? Principalmente como para visualizar y explorar datos. En el caso de salud pública, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, si tuviéramos el caso del COVID, ¿no? Un punto, podríamos tener los puntos y ver en qué poblados o en qué espacios se está concentrando más los casos, ¿no? O también podemos ver temas de delincuencia, ¿no? ¿En qué zonas es donde se producen más robos, ¿no? Más densidad de robo? ¿Okay? Entonces el método kernel es bastante muy utilizado. Ahora tenemos otro método que es la interpolación ponderada de distancia inversa, ¿no? O la IWB, ¿no? Entonces, en este método se asume que la variable que se mapea disminuye en influencia con la distancia desde su ubicación muestrada. ¿Okay? Entonces, a mayor distancia, menos probabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se interpola una superficie con puntos acerca del poder adquisitivo del consumidor para un análisis de un sitio minorista, podemos asumir que el poder adquisitivo de una ubicación es, digamos,
tendrá menos influencia mientras esté más lejano. O sea, con una persona, mientras más lejos le quede un local, por ejemplo, va a tener una menor probabilidad de adquirir algún producto. Ahora, la ecuación general es la que vemos aquí, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Acá están los detalles matemáticos que no los vamos a discutir mucho. ¿Ok? Ahora, aquí estamos viendo un mapa, ¿no?, de precipitación generado por el método de distancia inverso al cuadrado, ¿no? Vemos cómo se genera. Podríamos tener, bueno, precipitación anual en pulgadas en este caso, pero para nuestro caso podemos tenerlo en milímetros, ¿no? Y así, donde tenemos valores más altos y mayor densidad, vamos a tener pues un valor de precipitación más alto, ¿no? Y es así como nos apoyamos con este método. Ya cuando pasemos a la parte práctica, vamos a utilizar, dependiendo si tenemos redes de estaciones o puntos de muestreo de fauna, por ejemplo, vamos a mostrarles cómo se realiza la interpolación de este tipo de puntos. ¿Ok? Ahora, las estrellas de placa delgada o los thin plate splite, los spline, se aplican básicamente para lugares, o básicamente más que lugares, para métodos donde ya no utilizamos líneas, sino aplicamos una superficie con una curvatura mínima. Eso es lo que utiliza el método de spline, ¿no? Ajustan los puntos de control con una superficie de curvatura mínima, ¿no? La ecuación es la siguiente, ¿no?, que vemos acá. Obviamente no la vamos a discutir, pero sí, este método, más comúnmente puesto en ArcGIS como el splines, se basa básicamente en una curvatura mínima, o sea, la mínima curva que se puede generar con un punto de observación. ¿Ok? Y podemos tener varios puntos de observación en este caso, ¿no? Bien, finalmente estamos llegando ya a esta parte final de esta lección y vemos acá dos mapas generados con el método spline, ¿no? Y tenemos variaciones dentro del spline, ¿no?, el spline regular y el spline con método de tensión, ¿no? Esos son dos puntos, vemos que son para los mismos puntos de muestreo, las mismas redes de estaciones meteorológicas. Vemos que los resultados son algo diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, vemos que aquí no se generó un polígono adicional y vemos resultados algo diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Eso ya va a depender de las necesidades que tengamos que cumplir para generar nuestros mapas, ¿no? ¿Ok? Dicho esto, finalizamos esta clase y nos vemos a la siguiente. Gracias.